Cuando salvé al multimillonario de un infarto, me prometió concederme un deseo. Todos pensaron que le pediría la mano de su hijo en matrimonio. Al fin y al cabo, llevaba 7 años enamorada de él. Pero dudé. ¿Podría en cambio conseguir unas acciones de su empresa? Me gustaría usar los dividendos para contratar a unos cuantos modelos masculinos. El salón quedó en un silencio sepulcral. Pensé que había traspasado los límites. Rápidamente añadí, bueno, tal vez podrías prestarme a tu hijo adoptivo para una relación de prueba. Solo por 2 meses. Lo devolveré después. Silencio total. Entonces, el hijo adoptivo, Lucas, habló con calma. Tú vas a pagar por un modelo, pero conmigo el viaje es gratis. Balbuceé. Pero, ¿podría transferirte algo de dinero? Mi sueldo es de 18,000 pesos al mes. Tú dime qué te parece justo. Levantó una ceja. Quédate con tu lana. Acepto. Yo no daba crédito, solo bromeaba. Pero en serio accedió y sacó su celular para agregarme en WhatsApp. Hasta don Alejandro Escalante, el padre millonario, quedó boquiabierto. Al final asintió. Está bien, Lucas. Sé amable con ella. Claro, papá. Lucas mostró su código QR. Cuando lo escaneé, me fijé en su foto de perfil. Era casi idéntica a la mía. Una silueta a contraluz, mismo ángulo, misma luz. Al salir del Hospital Ángeles, Lucas se ofreció a llevarme a casa antes de ir al garaje. Me quedé de pie en la entrada, mirando al suelo y nuestras sombras superpuestas. De pronto apareció Diego Escalante, el hijo biológico, dispuesto a confrontarme. Siempre me había ignorado, así que ahora buscaba provocarme para llamar mi atención. Lo observé con calma. ¿Sabes a quién me recuerdas, Diego? ¿A alguien? Que no consiguió entradas para un concierto y ahora finge que ni siquiera quería ir. No sé de qué hablas, gruñó. Solo vine a advertirte que no te hagas ilusiones conmigo. Nunca estaremos juntos. Me subí al auto de Lucas y me fui. El lunes en la oficina, mi jefe, Héctor, me dejó otra pila de expedientes sobre el escritorio. Fue ascendido gracias a Carlos, y yo solía besarle el trasero ayudándole en todo. Ya no me encargaré de esto, dije, empujando el montón de papeles. Sus ojos se abrieron de par en par. Valeria, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? Sí, me doy cuenta. Me estuvo mirando de reojo todo el día. Casi al terminar el turno volvió, con un tono mucho más suave. Valeria, necesito un favor. Esta noche, Carlos me invitó a una cena en Polanco. ¿Me puedes terminar esto? Te lo debo. La próxima te invito a un café. No, gracias. Tengo cita. Se echó a reír. ¿Cita? ¿En serio? ¿Ya no persigues a Carlos? ¿Con quién saldrías? ¿Qué tipo querría una cita contigo? Una voz fría lo interrumpió. Buenas tardes, señor Héctor. Se congeló. Me giré. Allí estaba Lucas en el umbral de la puerta. Ella va a mi cita. ¿Algún problema? Ninguno. Salí con Lucas, mis tacones resonando con orgullo. La Victoria nunca había sabido tan pequeña y tan dulce. En el ascensor sacó su celular. ¿Qué quieres cenar? Vas a cenar conmigo. ¿No es eso una cita? Me quedé pasmada. Yo pensaba que le estaba haciendo un favor, pero él lo trataba como una auténtica conquista. Incluso esa mañana esperó abajo de mi edificio solo para llevarme al trabajo. El ascensor se detuvo en la planta 18. Oficinas de Escalante Corporativo, anunció la pantalla. Antes subía ahí sin querer. Todo mi cuerpo se tensó. No, te pongas nerviosa. Quizá no salga nadie. Entonces Lucas se acercó. Tu perfume huele increíble. ¿Cómo? Me pegó suavemente a la pared del ascensor y me besó. La puerta se deslizó abierta. Entró Carlos y lo vio todo. Se paralizó. Tú también. Lucas me protegió. Ya es fuera de horario. El ascensor pitó sin cerrar puertas. Carlos salió, sin decir nada. Cuando por fin las puertas se cerraron, oí su gruñido. Valeria, eres de sangre fría. Parpadeé. ¿Por qué era él quien estaba enfadado? Quise preguntar a Lucas, pero lo vi con la mirada herida. Yo creía que estábamos saliendo, murmuró. ¿O es que no me quieres en absoluto? ¿Solo me usas para poner celoso a tu hermano? Genial. Sabía exactamente cómo hacerme sentir culpable. Suspiré y dejé pasar el asunto.
Lucas se rió bajito y apartó un mechón de mi cara. Aún así, ese perfume huele increíble. Saqué un frasquito pequeño y se lo metí en la mano. Miró la etiqueta. Un agua de tocador floral barata. Su expresión fue impenetrable. Eres un caso perdido. Al día siguiente recibí un correo de recursos humanos. Me reasignaban temporalmente al equipo de proyecto de Carlos. Acababa de lanzar su marca personal y necesitaba más personal. Ya, había solicitado entrar a ese equipo 2 veces y me habían rechazado. Por fin entré, y solo sentí pavor. Claro, al pisar la planta 18, salió Carlos de su despacho y me lanzó una mirada gélida. Estamos cortos de gente. No lo pienses tanto, yo era solo una asistente, apoyo básico, pero escuché que se acercaba un gran lanzamiento de producto, un evento en vivo que tenía al equipo hasta el cuello. Una compañera me susurró, no ha salido antes de medianoche, en 2 semanas. Mi corazonada era mala. Llegadas las 6 de la tarde, Carlos me soltó otra pila de trabajo justo cuando yo... Teníamos planes. Noche de cine, dijo al entrar. Se acercó a mi escritorio y se hizo con mi laptop. Sigue con trabajo, Valeria, espetó. No creo que esta empresa obligue horas extra. Enarqué una ceja. Ya cambió a su equipo al mío. Hasta que termine, ella. Es mía. Lucas no protestó. Tomó mi mano. ¿Quieres acompañarme? Me lo prometiste. La voz de Carlos se tornó oscura. Valeria, no olvides quién es tu jefe. ¿Quieres esa bonificación este mes? Guardé silencio un instante, luego sonreí. ¿Por qué no me dicen su precio? Iré con quien ofrezca más. Las palabras salieron de mi boca sin pensar. El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Carlos me miró como si acabara de abofetearlo. Lucas, por su parte, esbozó una sonrisa contenida. 50,000 pesos, dijo Carlos con voz firme. Si terminas este proyecto esta noche, recibirás 50,000 pesos extra en tu próximo cheque. Lucas soltó una carcajada seca. ¿En serio, hermano? Metió la mano en su bolsillo y sacó su billetera. 100,000. Ahora mismo. Sacó varios billetes y los puso sobre mi escritorio con determinación. No estaba bromeando. Carlos apretó la mandíbula, visiblemente irritado. Te recuerdo que tenemos un contrato, Valeria. Si abandonas el proyecto ahora, podría considerarse incumplimiento. Amenazas no, Carlos, intervino Lucas. Sabes perfectamente que está fuera de su horario laboral. Mi mirada iba de un hermano al otro. Por primera vez, sentí que tenía poder. Durante 7 años había estado enamorada de Carlos. 7 años desperdiciados persiguiendo a alguien que apenas notaba mi existencia. Pero ahora, de repente, ambos hermanos Escalante querían mi atención. Me quedaré con Carlos esta noche, dije finalmente. El proyecto es importante. La decepción en el rostro de Lucas fue evidente. Pero, añadí mirando a Carlos directamente, quiero esa bonificación por escrito. Y mañana saldré temprano para compensar las horas extra. Carlos, asintió secamente. Hecho. Te enviaré el acuerdo por correo. Lucas recogió el dinero y lo guardó. Antes de marcharse, se inclinó y me susurró al oído. Llámame cuando termines. No importa la hora. Su aliento cálido en mi oído envió un escalofrío por mi espalda. Nunca había estado tan cerca de él. Y por alguna razón, me gustó. Después de que Lucas se marchó, Carlos y yo nos quedamos solos en la oficina. Su postura era rígida, claramente molesto por toda la situación. No sabía que estabas tan cerca de mi hermano, comentó mientras revisaba unos documentos, fingiendo indiferencia. Hay muchas cosas que no sabes de mí, Carlos, respondí, sorprendiéndome a mí misma por mi audacia. Trabajamos en silencio durante las siguientes horas. Para mi sorpresa, Carlos empezó a pedirme opiniones sobre el proyecto, algo que nunca había hecho antes. Estábamos preparando el lanzamiento de una nueva línea de productos tecnológicos, y mis sugerencias para la presentación fueron recibidas con un respeto que nunca antes me había mostrado. A medianoche, terminamos el trabajo. Carlos se pasó la mano por el pelo, visiblemente cansado. Buen trabajo, Valeria. No esperaba que tuvieras tantas ideas innovadoras. He estado aquí 7 años, Carlos. Siempre he tenido ideas. Me miró como si me viera por primera vez. Mañana presentaré algunas de tus sugerencias a mi padre. Con tu nombre, por supuesto. Recogí mis cosas.
sin mostrar lo mucho que me afectaba ese pequeño reconocimiento. Gracias por la oportunidad, dije con neutralidad. Al salir del edificio, saqué mi teléfono y vi 3 mensajes de Lucas. ¿Todo bien? ¿Necesitas que te recoja? Estoy cerca, solo dime. Dudé unos segundos antes de responder. Acabo de terminar, estoy saliendo. La respuesta fue inmediata. En 5 minutos estoy ahí. Exactamente 5 minutos después, el lujoso auto de Lucas apareció frente al edificio. Bajó la ventanilla y me sonrió. Puntual como prometí, dijo mientras me abría la puerta desde dentro. Al entrar noté que el auto olía exactamente al perfume barato que le había dado. Había rociado el interior con él. ¿Usaste el perfume en tu auto?, pregunté, incrédula. Dijiste que te gustaba. Pensé que así te sentirías cómoda. No supe qué responder. Era un detalle pequeño, pero significativo. Carlos nunca habría hecho algo así. ¿Cómo fue con mi hermano?, preguntó mientras conducía. Sorprendentemente productivo, admití. Parece que de repente valora mis opiniones. Lucas sonrió de manera enigmática. ¿Sabes? Carlos siempre ha sido así. Solo valora lo que cree que puede perder. Esas palabras resonaron en mi mente. ¿Era posible que Carlos estuviera celoso? ¿Que mi repentina relación con Lucas hubiera despertado su interés? ¿Y tú?, me atreví a preguntar. ¿Por qué haces todo esto? Lucas mantuvo la vista en la carretera, pero pude ver una expresión seria en su rostro. Al principio pensé que era divertido, confesó. Ayudar a la chica que salvó a mi padre, y que evidentemente tenía algo con mi hermano. Pero ahora... Hizo una pausa. Ahora creo que realmente me gustas, Valeria. Mi corazón dio un vuelco. ¿Podía ser sincero? ¿O esto también era parte de algún juego entre hermanos? No tienes que decir eso, respondí. Nuestro acuerdo es por 2 meses, ¿recuerdas? Lo recuerdo perfectamente, dijo mientras estacionaba frente a mi edificio. Pero eso no significa que no pueda ser real. Me acompañó hasta la puerta de mi apartamento. Cuando llegamos, esperé que intentara besarme, pero en lugar de eso, simplemente me sonrió y me dio las buenas noches. Descansa, Valeria. Mañana pasaré por ti a las 8. ¿No vienes por mí para ponerle celoso?, pregunté directamente. Lucas me miró a los ojos intensamente. Vengo por ti porque quiero verte. Si eso molesta a Carlos, es solo un beneficio adicional. Esa noche, mientras intentaba dormir, me di cuenta de que estaba en medio de un juego de poder entre los hermanos Escalante. Pero por primera vez también tenía cartas para jugar. Ya no era la asistente invisible enamorada de un jefe que no la veía. Ahora era alguien por quien 2 hermanos poderosos competían. Lo que no tenía claro era si me estaba convirtiendo en una jugadora o simplemente en una pieza más del tablero. Al día siguiente, tal como prometió, Lucas me esperaba abajo a las Innocent Thursday, 8 en punto. Lo que no esperaba era ver también el auto de Carlos estacionado justo al lado. El juego apenas comenzaba. Ver a ambos hermanos esperándome fue desconcertante. Lucas estaba apoyado contra su auto con una sonrisa confiada, mientras Carlos permanecía rígido junto a su vehículo, consultando su reloj con impaciencia. «Buenos días, Valeria», saludó Carlos, adelantándose a Lucas. «Pensé en llevarte hoy a la oficina. Tenemos que discutir tu participación en la presentación para Don Alejandro». Lucas se limitó a observarnos, con una expresión divertida. «Buenos días a los dos», dije, sintiendo una extraña confianza. «Carlos, agradezco el gesto, pero ya tengo transporte». La sonrisa de Lucas se amplió mientras Carlos apretaba los labios. «Como prefieras», respondió Carlos con frialdad. «Te veo en la oficina». Se subió a su auto y arrancó con brusquedad. Lucas se acercó a mí y me abrió la puerta de su vehículo. «Eso fue interesante», comentó mientras nos poníamos en marcha. «Carlos nunca ha recogido a nadie para ir al trabajo. Supongo que ahora soy importante para el proyecto», respondí, aunque sabía que había algo más. «O simplemente está marcando territorio», sugirió Lucas. «Mi hermano odia perder, incluso cosas que nunca valoró». Durante el trayecto, Lucas me explicó más sobre la dinámica familiar de los Escalante. Carlos siempre ha sido el hijo perfecto, el heredero natural. Yo soy el adoptado, el que nunca,
Ha tenido que esforzarse tanto para demostrar su valor. Pero don Alejandro te trata con el mismo respeto, señalé. Sí, mi padre es justo. Es Carlos quien siempre ha sentido que debe competir, incluso cuando nadie está compitiendo con él. Al llegar a la oficina, me sorprendió ver a Héctor esperándome con un café en la mano. Buenos días, Valeria. Te traje tu favorito, dijo, extendiéndome el vaso. Intercambié una mirada con Lucas, quien asintió discretamente antes de despedirse para dirigirse a su piso. Gracias, Héctor, respondí tomando el café. No era necesario. Solo quería disculparme por ayer, añadió en voz baja. No sabía que tú y el hijo de don Alejandro. Las apariencias engañan, lo interrumpí. Deberías saberlo. Lo dejé allí, confundido, mientras me dirigía a la planta de Carlos. Al llegar vi que mi escritorio había sido trasladado más cerca de su oficina y tenía una computadora nueva. Te asigné el proyecto de la presentación principal, anunció Carlos al verme. Creo que tus ideas merecen ser desarrolladas adecuadamente. Me senté en mi nuevo lugar, procesando lo que estaba ocurriendo. En menos de 24 horas, había pasado de ser una asistente invisible a tener un proyecto importante. A media mañana recibí un mensaje de Lucas. ¿Almuerzo en la terraza a la 1? Acepté sin dudar. La terraza del edificio era un espacio exclusivo, generalmente reservado para ejecutivos y reuniones importantes. Cuando llegué, Lucas ya estaba allí, junto a una mesa preparada con comida que parecía de restaurante elegante. Pensé que te gustaría algo especial para celebrar tu ascenso no oficial, dijo, señalando la silla frente a él. ¿Cómo supiste lo del proyecto?, pregunté mientras me sentaba. Tengo mis fuentes, respondió con una sonrisa. Además, Carlos ha estado presumiendo que encontró un diamante en bruto en su departamento. ¿Presumiendo? ¿De mí? No específicamente. Solo mencionó que tenía a alguien brillante trabajando en la presentación. No te nombró. Eso sonaba más al Carlos que conocía. Durante el almuerzo, Lucas me dio consejos sobre cómo manejar la política interna de la empresa. Nunca muestres todas tus cartas de inmediato, explicó. Carlos valora la inteligencia, pero teme ser superado. Deja que piense que tus ideas son buenas, pero que él puede mejorarlas. ¿Quieres que me haga la tonta?, pregunté, algo ofendida. No, quiero que seas estratégica. No estás lidiando solo con un jefe, sino con alguien que tiene un ego frágil detrás de toda esa confianza. Mientras conversábamos, noté que varios ejecutivos nos observaban con curiosidad. Estar con Lucas me daba una visibilidad que nunca había tenido. La gente nos mira, comenté en voz baja. Claro que sí. Están viendo a la mujer que salvó a don Alejandro y que ahora está almorzando con su hijo. Están calculando tu nivel de influencia. No tengo influencia. La percepción es poder, Valeria, respondió Lucas. Si ellos creen que tienes influencia, entonces la tienes. De regreso en mi escritorio, encontré a Carlos esperándome con expresión tensa. ¿Disfrutaste tu almuerzo?, preguntó con falsa cordialidad. Mucho, gracias. Sabes que las relaciones personales no deben interferir con el trabajo, ¿verdad? Por supuesto, respondí con calma. Por eso mantengo mi relación con Lucas fuera de la oficina, excepto cuando él viene a buscarme. Carlos se acercó un poco más. No sé qué juego estás jugando con mi hermano, pero ten cuidado. Lucas no suele mantener interés en nada por mucho tiempo. ¿Te preocupas por mí o por él?, pregunté directamente. La pregunta lo descolocó. Por la empresa, obviamente, respondió tras una pausa. No necesitamos distracciones ahora. Trabajé intensamente el resto de la tarde, desarrollando las ideas para la presentación. Cuando todos comenzaban a irse, Carlos se acercó a revisar mi avance. Impresionante, admitió después de ver mi trabajo. Has capturado exactamente lo que necesitábamos. Gracias, respondí sorprendida por el cumplido sincero. ¿Quieres cenar?, preguntó de repente. Podríamos discutir los últimos detalles. Antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó. Era Lucas. Estoy abajo, dijo cuando contesté. ¿Lista para irnos? Carlos escuchó claramente y su expresión se endureció. Disculpa, ya tengo planes, le dije a Carlos mientras recogía mis cosas. Pero podemos terminar esto mañana. Claro,
respondió con frialdad. Mañana, al bajar, encontré a Pshiminiasixexa. Lucas conversando con don Alejandro en el vestíbulo. El patriarca de los Escalante me saludó con genuino afecto. Valeria, Lucas me dice que estás trabajando en el proyecto del lanzamiento. Así es, señor. Excelente. Confío en ti, dijo guiñándome un ojo. Cualquiera que pueda salvar mi vida merece mi confianza. Mientras salíamos, Lucas pasó su brazo por mis hombros. ¿Viste la cara de Carlos cuando bajamos? Susurró. No le gustó nada vernos con mi padre. ¿Esto es solo para molestar? ¿A tu hermano?, pregunté directamente. Lucas se detuvo y me miró a los ojos. No, Valeria. Esto es para mostrarte que vales mucho más de lo que Carlos te ha hecho creer durante años. Sus palabras me impactaron más de lo que quería admitir. Esa noche, mientras cenábamos en un restaurante discreto pero elegante, me di cuenta de algo importante. Estaba aprendiendo a jugar un juego que siempre había existido a mi alrededor, pero del que nunca había sido consciente. Un juego de poder, influencia y estrategia. Y por primera vez, no era solo una espectadora. Los siguientes días en la oficina fueron intensos. Mi presentación para el lanzamiento del producto avanzaba bien, pero notaba que Carlos vigilaba cada uno de mis movimientos. Ya no era la asistente invisible. Ahora él me observaba constantemente. Necesito que estos gráficos estén listos para mañana, me dijo Carlos, dejando una carpeta sobre mi escritorio. Y quiero que prepares un discurso de 5 minutos para que yo lo presente a los inversionistas. ¿No se suponía que yo presentaría mi parte del proyecto?, pregunté recordando lo que habíamos acordado días atrás. Cambio de planes, respondió secamente. Es mejor que yo maneje esa sección. Tú te encargarás del soporte técnico. Sentí cómo intentaba volver a relegarme a un papel secundario. Antes habría aceptado sin protestar, pero algo había cambiado en mí. Carlos, desarrollé ese concepto desde cero. Conozco cada detalle mejor que nadie. No es negociable, Valeria. Su tono era definitivo. No tienes experiencia presentando ante inversores. Asentí sin insistir, pero no pensaba quedarme de brazos cruzados. Apenas Carlos se alejó, le envié un mensaje a Lucas. ¿Podemos hablar? Es sobre el lanzamiento. Nos encontramos en la cafetería del primer piso. Lucas escuchó atentamente mientras le explicaba la situación. Carlos está haciendo lo que siempre hace, comentó Lucas cuando terminé. Absorbe el talento de otros y lo presenta como propio. ¿Y qué sugieres que haga? Prepara 2 versiones del material, dijo Lucas con naturalidad. Una para Carlos y otra que enviarás directamente a mi padre esta tarde. Dile que quieres que revise tu aporte personal al proyecto. ¿No causará problemas con Carlos? Sin duda, sonrió Lucas. Pero mi padre sabrá quién creó realmente el concepto. Y créeme, él valora la iniciativa. Seguí su consejo. Trabajé el resto del día preparando ambas versiones y, antes de irme, envié un correo cuidadosamente redactado a don Alejandro con mi presentación completa. Esa noche, mientras cenaba, con Lucas en mi pequeño apartamento, recibí una llamada de don Alejandro. Valeria, acabo de revisar tu presentación. Su voz sonaba entusiasmada. Es exactamente el enfoque fresco que necesitábamos. Quiero que tú la presentes personalmente en la reunión de mañana. Pero Carlos ya decidió que él. Yo soy quien decide eso, me interrumpió con firmeza. Te quiero en esa presentación. Fin de la discusión. Cuando colgué encontré a Lucas observándome con una sonrisa satisfecha. Te lo dije, comentó mientras servía más vino en mi copa. Mi padre reconoce el talento cuando lo ve. Carlos estará furioso, murmuré, anticipando su reacción. Déjalo que se enoje. Ya es hora de que aprenda que no puede seguir apropiándose del trabajo de los demás. A la mañana siguiente, Carlos me esperaba junto a mi escritorio con expresión severa. ¿Quieres explicarme por qué mi padre insiste en que seas tú quien presente el concepto? Su voz era controlada, pero podía sentir su rabia contenida. Simplemente le envié mi trabajo para que lo revisara, respondí con calma. Fue su decisión. ¿A mis espaldas? Se acercó más. ¿Sabes lo... ¿Qué parece esto? Que estás usando tu relación con Lucas y mi padre para sabotearme. No me dejé intimidar. No, Carlos. Esto parece exactamente lo que es.
una empleada mostrando su trabajo a la dirección. Que tú lo veas como sabotaje dice más de ti que de mí. Su rostro enrojeció de ira, pero antes de que pudiera responder, Héctor apareció con cara de preocupación. Carlos, te necesitan urgentemente en la sala de conferencias. Hay un problema con los datos financieros para la presentación. Carlos me lanzó una última mirada antes de marcharse. Esto no ha terminado, susurró. Gracias por la interrupción, le dije a Héctor una vez que Carlos se fue. No hay... ¿De qué? Respondió con una sonrisa nerviosa. Lucas me pidió que viniera a ayudarte si las cosas se ponían tensas. ¿Lucas te pidió eso? Sí, me llamó esta mañana. Parece que tienes un buen aliado allí. La reunión de presentación estaba programada para las 3 de la tarde. Mientras me preparaba, recibí un mensaje de Lucas. Carlos está furioso, pero mi padre está emocionado con tu presentación. No te dejes intimidar. Respiré profundo y entré en la sala de conferencias. Estaba llena de ejecutivos e inversionistas importantes. Don Alejandro me saludó con entusiasmo y me presentó a varios de los asistentes. Carlos, por su parte, me ignoraba completamente mientras conversaba con algunos inversionistas. «Comencemos», anunció don Alejandro, tomando asiento en la cabecera de la mesa. «Valeria, el escenario es tuyo». Mi presentación fluyó mejor de lo que esperaba. Los inversionistas parecían genuinamente interesados, haciendo preguntas y asintiendo con aprobación. Don Alejandro me observaba con evidente orgullo. Incluso noté que algunos ejecutivos que nunca me habían prestado atención ahora tomaban nota de mis palabras. Carlos permanecía en silencio, su expresión ilegible. Cuando terminé, la sala estalló en aplausos. Don Alejandro se levantó y me dio una palmada en el hombro. «Exactamente lo que necesitábamos», declaró. «Valeria ha capturado perfectamente la esencia de nuestra nueva dirección». Los inversionistas se acercaron a felicitarme. Por el rabillo del ojo, vi a Carlos abandonar la sala abruptamente. Lucas, que había estado observando desde el fondo de la sala, se aproximó con una amplia sonrisa. «Lo lograste», susurró. «Has impresionado a todos». Mientras los ejecutivos se dispersaban para el coffee break, don Alejandro me llamó a su oficina. Lucas nos siguió. «Quiero que lideres la implementación de este proyecto», me dijo don Alejandro una vez que estuvimos sentados. «Has demostrado tener exactamente la visión que necesitamos». «Pero Carlos», comencé a decir. «Carlos, seguirás siendo el director del departamento», me interrumpió. «Pero tú responderás directamente a mí en este proyecto. ¿Entendido?» Asentí, todavía procesando lo que significaba este cambio. Al salir de la oficina de don Alejandro, me encontré con Carlos esperando en el pasillo. Su mirada era fría y calculadora. «Felicidades por tu pequeña victoria», dijo con una sonrisa forzada. «Disfrútala mientras puedas». «No es una competencia, Carlos», respondí. «Todo es una competencia, Valeria», replicó. «Solo que tú apenas estás aprendiendo a jugar. Y confía en mí, yo llevo mucha ventaja». Se alejó con pasos firmes, dejándome con una sensación de inquietud. Lucas, que había presenciado el intercambio, me tomó del brazo suavemente. «No dejes que te afecte», me dijo. «Está herido en su orgullo, eso es todo». «¿Y si intenta sabotear el proyecto?» «Lo hará», respondió Lucas con franqueza. «Carlos nunca acepta una derrota fácilmente, pero ahora tienes algo que nunca tuviste antes». «¿Qué? ¿Aliados?», sonrió. Y no solo yo. Esa tarde, al regresar a mi escritorio, encontré varias invitaciones a reuniones con ejecutivos que querían discutir mi enfoque. Héctor se acercó con un café, su actitud completamente diferente a la de días atrás. «El equipo está entusiasmado con trabajar bajo tu dirección», me dijo. Nunca habíamos visto a don Alejandro tan impresionado. Mientras organizaba mis notas, mi teléfono sonó. Era un mensaje de Carlos. «Reunión en mi oficina. Ahora». El juego continuaba, y las piezas se movían cada vez más rápido. Entré a la oficina de Carlos con cautela. Me indicó que cerrara la puerta y tomara asiento frente a su escritorio. «Debo admitir que me has sorprendido, Valeria», dijo después de un largo silencio. «Nunca pensé que fueras tan ambiciosa». «Solo estoy haciendo mi trabajo», respondí con calma. «El mismo que he estado haciendo durante 7 años». «¿Y tu repentina relación con Lucas? ¿También es parte de tu trabajo?», preguntó con
Tono sarcástico. Mi vida personal no es asunto tuyo, Carlos. Se inclinó hacia adelante apoyando los codos sobre el escritorio. Lo es cuando afecta a mi empresa y a mi familia. ¿Tu empresa?, pregunté levantando una ceja. Creía que era de tu padre. Carlos ignoró mi comentario. Escucha, Valeria, no sé qué te ha prometido Lucas o qué crees que vas a conseguir con él, pero te estás equivocando. Mi hermano no mantiene interés en nada por mucho tiempo. ¿Y por qué te importa tanto?, cuestioné directamente. Durante 7 años apenas notaste mi existencia. ¿Por qué de repente te preocupa con quién salgo? Porque conozco a mi hermano, respondió con firmeza. Y porque, aunque no lo creas, me preocupo por ti. Era difícil creer sus palabras. 7 años de indiferencia no se borran con una declaración repentina de preocupación. Tu proyecto será supervisado directamente por mí. Continuó cambiando de tema. Tendrás autonomía, pero cada decisión importante pasará por mi aprobación. Tu padre dijo que reportaría directamente a él. Mi padre dice muchas cosas, pero al final soy yo quien maneja las operaciones diarias. Su tono se volvió más severo. No quiero problemas, Valeria. Solo quiero que las cosas funcionen. Y funcionarán, afirmé. Este proyecto será un éxito, te guste o no. Al salir de su oficina, me sentía tensa. A pesar de mi apariencia de seguridad, sabía que Carlos podía complicar las cosas si se lo proponía. Esa noche, mientras cenaba con Lucas en su apartamento, le conté sobre mi conversación con Carlos. No me sorprende, dijo después de escucharme. Carlos siempre ha sido territorial. ¿Por qué está tan obsesionado con nuestra relación?, pregunté. Nunca mostró el menor interés en mí antes. Lucas dejó su copa de vino y me miró fijamente. Porque nunca ha sido el premio en nuestro juego hasta ahora. Su franqueza me desconcertó. ¿El premio?, repetí con indignación. ¿Eso es lo que soy para ti? No para mí, aclaró rápidamente. Pero Carlos siempre ha visto nuestras interacciones como una competencia. Y ahora, de repente, la mujer que le salvó la vida a nuestro padre está conmigo en lugar de con él. Nunca estuve con él, repliqué. Apenas me miraba. Pero él sabía que estabas enamorada de él, dijo Lucas con naturalidad. Todo el mundo lo sabía. Me quedé helada. ¿Todo el mundo sabía sobre mis sentimientos por Carlos? ¿Cómo? Era bastante obvio, Valeria, explicó Lucas con suavidad. La forma en que lo mirabas, cómo hacías todo lo que te pedía sin cuestionar, cómo te quedabas trabajando hasta tarde solo porque él lo hacía. Me sentí expuesta y vulnerable. Durante años pensé que había ocultado bien mis sentimientos, pero aparentemente había sido transparente para todos, incluido Lucas. ¿Y eso te divierte?, pregunté herida. ¿Salir con la chica patética que estaba enamorada de tu hermano? No, respondió con seriedad. Lo que me interesa es la mujer que finalmente está descubriendo su valor. La mujer que ha demostrado tener más talento y determinación que muchos ejecutivos de la empresa. Su mirada era intensa y sincera. Cuando te vi en el hospital arriesgándote para salvar a mi padre, vi algo especial en ti, continuó. Y luego, cuando propusiste ese trato absurdo, solo para evitar pedirle a Carlos directamente una cita, supe que necesitabas ayuda para liberarte de su influencia. ¿Así que todo esto ha sido un plan tuyo?, pregunté confundida. ¿Una especie de terapia para curarme de mi obsesión con Carlos? No exactamente, sonrió. Digamos que vi una oportunidad para conocer mejor a alguien interesante, mientras la ayudaba a darse cuenta de que merecía más de lo que estaba aceptando. No sabía si sentirme agradecida o manipulada. ¿Y cómo sabes que no estoy usando esto para acercarme a Carlos?, desafié. Porque ya no lo miras como antes, respondió con simpleza. Ahora lo miras como a un igual, no como a alguien inalcanzable. Tenía razón, y eso me asustaba. En pocas semanas, mis sentimientos hacia Carlos habían cambiado drásticamente. Ya no sentía esa admiración ciega ni ese anhelo constante. Ahora lo veía como realmente era, un hombre talentoso pero inseguro, que necesitaba el reconocimiento continuo de los demás. ¿Y qué hay de nosotros?, pregunté finalmente. ¿Esto es real o solo parte de tu plan para molestar a Carlos? Lucas se acercó y tomó mi mano.
Esto es tan real como tú quieras que sea, Valeria. Sin presiones, sin expectativas. Solo dos personas conociéndose. De verdad. Esa noche, al regresar a mi apartamento, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Deberías preguntarle a Lucas sobre Elena. Pregúntale qué pasó realmente con ella. Fruncí el ceño, desconcertada. ¿Quién era Elena? ¿Y por qué alguien me enviaba esto ahora? El juego se estaba volviendo más complicado, y comenzaba a preguntarme si realmente conocía todas las reglas. El mensaje sobre Elena me inquietó. Toda la noche. A la mañana siguiente, decidí investigar por mi cuenta antes de preguntarle directamente a Lucas. Me acerqué a María, la asistente personal de don Alejandro, con quien siempre había mantenido una relación cordial. ¿Elena?, repitió cuando le pregunté discretamente. ¿Te refieres a Elena Fuentes? El nombre no me decía nada, pero asentí como si supiera exactamente de quién hablábamos. Trabajó en el departamento de finanzas hace unos 3 años. Continuó María, bajando la voz. Era brillante. Todos pensaban que llegaría lejos, en la empresa. ¿Y qué pasó con ella?, pregunté, intentando sonar casual. María miró alrededor para asegurarse de que nadie nos escuchaba. Tuvo una relación con Lucas. Parecían muy enamorados, pero un día, de repente, ella renunció. Hubo rumores sobre un acuerdo de confidencialidad y una transferencia importante a su cuenta. Sentí un nudo en el estómago. ¿Y Carlos? ¿Qué tuvo que ver él en todo esto? Carlos fue quien la descubrió, respondió María. Aparentemente, Elena estaba usando información privilegiada para beneficio personal. Lucas se negó a creerlo al principio, pero las pruebas eran contundentes. El panorama empezaba a aclararse. ¿Era posible que Carlos estuviera usando la misma estrategia conmigo? ¿Intentaba hacerme creer que Lucas tenía un historial de manipulación? Decidí confrontar directamente a Lucas esa misma tarde. Lo encontré en su oficina, revisando unos documentos. ¿Quién es Elena Fuentes?, pregunté sin rodeos. Lucas levantó la vista, sorprendido. Luego suspiró profundamente. Supongo que Carlos finalmente sacó ese tema, dijo, indicándome que cerrara la puerta. Elena era mi pareja hace 3 años. Trabajaba en finanzas. ¿Y qué pasó con ella? Carlos descubrió que estaba filtrando información sobre nuestras acciones, explicó con expresión seria. Estaba pasando datos a una empresa competidora. ¿Y tú lo creíste? Al principio no, admitió. Pero la evidencia era clara. Mi padre decidió no presentar cargos si ella firmaba un acuerdo de confidencialidad y renunciaba. ¿Y nunca dudaste de la versión de Carlos?, insistí. Lucas me miró fijamente. Por supuesto que dudé. Investigué por mi cuenta durante meses, pero todo apuntaba a que era culpable. Hizo una pausa. ¿Por qué preguntas esto ahora? Le mostré el mensaje anónimo que había recibido. Lucas lo leyó con el ceño fruncido. Carlos, murmuró. Está intentando el mismo truco de siempre. ¿Qué quieres decir? Siempre hace esto cuando me acerco a alguien que él considera valioso, explicó con amargura. Con Elena, funcionó porque era nueva en la empresa y no conocía sus tácticas. Aunque quería creer a Lucas, una parte de mí seguía dudando. ¿Y si Carlos tenía razón? ¿Y si Lucas solo me estaba utilizando como parte de su juego con su hermano? Necesito tiempo para pensar, dije dirigiéndome hacia la puerta. Valeria, me llamó antes de que saliera. Te diré algo que Carlos nunca admitirá. El proyecto en el que estás trabajando fue originalmente idea de Elena. Él se lo apropió después de que ella se fue. Esa información me dejó helada. ¿Era posible que Carlos hubiera fabricado evidencia contra Elena para quedarse con sus ideas? ¿Y estaba intentando hacer lo mismo conmigo? Al día siguiente, la tensión en la oficina era palpable. Carlos me vigilaba constantemente mientras yo avanzaba con el proyecto. Intenté concentrarme en mi trabajo, pero las dudas seguían atormentándome. Durante la comida, recibí otro mensaje del número desconocido. Pregunta por el archivo Cóndor. Ahí encontrarás la verdad sobre Elena y sobre lo que planean para ti. Decidí tomar el asunto en mis propias manos. Aproveché que Carlos estaba en una reunión y me escabullí a la oficina de archivos. Le mencioné a la encargada que necesitaba revisar documentación antigua para mi proyecto actual. Después de 1 hora buscando, encontré una carpeta etiquetada como Proyecto Cóndor, confidencial. Dentro había documentos financieros, correos
electrónicos impresos y un informe de investigación interna sobre Elena Fuentes. Lo que descubrí me dejó atónita. Según el informe, la evidencia contra Elena había sido inconsistente y posiblemente manipulada. El investigador recomendaba una revisión más profunda, pero el caso había sido cerrado abruptamente por orden directa de Carlos. También encontré un memo reciente de Carlos a don Alejandro, donde mencionaba sus preocupaciones sobre mi acceso a información confidencial y sugería que Lucas podría estar usando nuestra relación para obtener ventajas competitivas. Estaba tan absorta leyendo que no noté que alguien había entrado, hasta que escuché su voz. «Veo que has encontrado mi pequeño seguro de vida», dijo Diego, el hermano menor de Carlos y Lucas, a quien apenas conocía. «Diego, yo solo estaba investigando», completó con una sonrisa. «Lo sé. Yo envié los mensajes». «¿Por qué?», pregunté confundida. «Porque estás cayendo en la misma trampa que Elena», respondió sentándose frente a mí. «Carlos siempre ha sido así. Cuando alguien tiene talento, primero intenta controlarlo. Si no puede, lo destruye». «¿Y Lucas? ¿Él también está jugando conmigo?», Diego negó con la cabeza. «Lucas genuinamente se interesa por ti, pero también disfruta molestando a Carlos, así que sus motivos no son completamente puros». Me mostró más documentos que había recopilado, incluyendo los originales de Elena, sobre el proyecto que ahora Carlos presentaba como propio. «¿Qué sugieres que haga?», pregunté finalmente. «Usa sus juegos contra ellos», respondió Diego con una sonrisa astuta. «Has aprendido bastante en estas semanas, ¿no?». Esa noche preparé mi estrategia cuidadosamente. Al día siguiente solicité una reunión urgente con don Alejandro, Carlos y Lucas. Cuando los tres estuvieron presentes, presenté mi caso con calma y determinación. «He encontrado inconsistencias graves en el proyecto», comencé. «Después de investigar, descubrí que los conceptos centrales fueron desarrollados originalmente por Elena Fuentes hace 3 años». Carlos palideció. Lucas me miró con una mezcla de sorpresa y admiración. «Sugiero que revisemos completamente el proyecto», continué. «Y propongo traer de vuelta a Elena como consultora para asegurar que su trabajo sea reconocido apropiadamente». Don Alejandro escuchó atentamente, su expresión imperturbable. «Una propuesta interesante», dijo finalmente. «Carlos, ¿algún comentario?». Carlos intentó mantener la compostura. «Con todo respeto, padre, creo que Valeria está siendo manipulada por...». «Tengo toda la documentación aquí». Lo interrumpí entregando copias de los archivos que había encontrado. «Incluyendo el informe de investigación sobre Elena que nunca llegó a tu escritorio, don Alejandro». El patriarca revisó los documentos con expresión severa. Después de unos minutos que parecieron eternos, miró directamente a Carlos. «Estoy profundamente decepcionado», dijo con voz grave. «Esto requiere una investigación completa. Mientras tanto, Valeria asumirá la dirección total del proyecto». Carlos se levantó abruptamente y salió de la oficina sin decir una palabra. Don Alejandro me miró con respeto. «Gracias por tu honestidad, Valeria. Es refrescante en esta familia». Al salir de la reunión, Lucas me alcanzó en el pasillo. «Eso fue inesperado», dijo claramente impresionado. «¿Cómo descubriste todo esto?». «Digamos que aprendí a jugar el juego», respondí con una leve sonrisa. «¿Y ahora qué?», preguntó. «¿Seguimos con nuestro acuerdo de 2 meses?». Lo miré fijamente, evaluando mis opciones. Por primera vez desde que lo conocía, Lucas parecía genuinamente vulnerable. «Creo que necesitamos renegociar ese acuerdo», respondí. Esta vez, en mis términos. Había entrado en su juego como una pieza más, pero ahora estaba jugando por mí misma. Y esta vez, yo pondría las reglas.